Llegó nuestro jueves de la máquina de leer, en donde estamos en un bloque completo de ciudad y literatura. Siempre Jorge Sandoval, dramaturgo, es el que nos invita a conocer autores, conocer épocas, conocer páginas, conocer personajes a través de esta máquina de leer. Y justamente hoy tenemos un nuevo tema de esta serie que une a las ciudades con la literatura. Jorge, bienvenido. Hola María Clara, ¿cómo vas? Un saludo para ti y para todos los oyentes de este programa, que sé que son muchos. Y sí, seguimos nosotros con nuestro ciclo de ciudad y literatura, las ciudades que han inspirado a escritores a su producción literaria, ya sea en cuentos, ya sea en poemas o ya sea en novelas. En el último programa tuvimos a Rashomon, la novela Rashomon, desde la ciudad que se inspiró en la ciudad de Kioto. El día de hoy nosotros tenemos el libro de cuentos dublineses, inspirado por supuesto en la ciudad de Dublín, en Irlanda. Buenísimo, yo tengo mucha curiosidad porque sé que son 15 cuentos, no me he leído ni uno. Si estoy siendo muy pecadora, lo lamento, pero para eso es este segmento, para que nos confesemos lo que hemos leído y no, y para que vayamos encauzándonos en buena literatura. Así que te agradecemos esta nueva aventura por James Joyce. Así es, sobre todo porque James Joyce es uno de, quizás de los más importantes, entre los tres más importantes escritores del siglo XX. Uno de esos tres seguramente es James Joyce, que revolucionó, por decir revolucionó en estilos y en narrativos, y en estilos literarios, ¿no? Desde todo punto. Y en eso hoy día nosotros vamos a agarrar su libro Dublineses, inspirado en su propia gente, para poder abrir el Dublineses, abrirlo como un material, a ver qué hay allá adentro y por qué la ciudad de Dublín me inspiró tanto, ¿no? Y también para saber si es que él lo hizo, el libro, a propósito de los dublineses, o si fue algo que se lo encontró en el camino y se sorprendió y dijo, estoy hablando en este momento sobre mi gente, ¿no? Y bueno, empezamos ya. Dublineses de James Joyce. Dublineses es un libro editado en 1914. Y si abordamos esta colección de cuentos tomando el contexto histórico que explica el deterioro de Dublín, algo muy notorio en las descripciones que hace Joyce de la ciudad, debido a, como dice él, el desastre humano que significó la gran hambruna a mediados del siglo XIX. En este contexto de depresión urbana y económica, se agrava aún más la obsesión ya de por sí que tiene el irlandés promedio de emigrar, como puso Joyce en algún momento, de huir de la isla condenada que se moría de hambre y encontrar un refugio en otra parte. Así lo describió en algún momento James Joyce a Irlanda, la isla de Irlanda, parte de Gran Bretaña. Su estilo podría considerarse como la marca de un sobrio realismo. Así es su estilo de escritura, con una vertiente simbólica que se sugiere en lo que no se dice, en la historia paralela, aquella que por técnica narrativa, la técnica narrativa de Joyce es indirecta al no ser contada. Esta historia ausente irradia luz y ya hacia el final de los cuentos, en el punto ese máximo de la epifanía típica con la que remata los cuentos este autor, todo constituye la construcción poética y simbólica de los relatos de dublineses. Lo que quiere decir que Joyce, cada vez que cuenta un cuento, cuenta dos cuentos al mismo tiempo. El cuento que se narra y el otro cuento que no se narra, pero se lo ve sugerido en ciertos signos simbólicos o en ciertos gestos de los personajes. Lo que se dice comúnmente la historia 1 y la historia 2, ¿no? Esa historia 2 que el lector va a ir a descubrir. Cabe recalcar como anécdota que en un principio él no sabía que llegaría a editar un compilado de cuentos, y mucho menos que se llamaría Dublineses. Él se incentiva a escribir estos cuentos como una propuesta de un periódico para agricultores dublineses. Él se incentiva a escribir porque el director de este periódico para agricultores es amigo de él y le abre un espacio para que él
pueda exponer sus cuentos y se dé a conocer. Joyce le envía 3 primeros cuentos que había escrito, pero nunca se incluyeron en ninguna edición de este periódico, ya que el director le dijo que esos cuentos no tenían nada que ver con sus lectores e iban a fracasar. Claro. Así es. Pero uno, como es insistente, ¿verdad? Porque es como la única manera de poder despegar el circo de viento en contra, ya lo sabemos. ¿verdad? Entonces, ¿en dónde la ciudad de Dublín dispara a Joyce a escribir esta serie de cuentos? ¿En dónde? Bueno, esa pregunta me hago. Y para aquello basta con darse cuenta cómo va dibujando cuento a cuento una ciudad cargada de vidas malogradas, como le dice Joyce. Una ciudad deprimida, una ciudad estancada, una ciudad que, aletargada, sueña con sus glorias pasadas. Una ciudad que, sin embargo, no tiene nada que ofrecer a sus habitantes más que mediocridad, sueños de evasión y una subsistencia precaria. Lo decía. Dentro de sus comentarios sobre Dublín había muchas emociones. Él era muy emotivo cada vez que hablaba de su ciudad y sus emociones a veces eran contradictorias. Había críticas fuertes, como por ejemplo cuando dijo: Dublín no tiene nada de exótico para ofrecer a ningún turista. Y en otros momentos dijo: recuerda que Dublín ha sido una capital durante miles de años y es la segunda ciudad del Imperio Británico y es casi 3 veces más grande que Venecia, y me parece extraño que ningún artista la haya mostrado al mundo. Por un lado, a veces se avergonzaba o la dejaba, y por otro lado se llenaba de orgullo. Claro, como contradictorio. La resaltaba, pero al mismo tiempo la criticaba. Totalmente. Él representaba prácticamente el humano, que va contradictorio con el mundo, buscándose en esa brecha, ¿no?, entre contradicción y contradicción. Dice: mi intención con Dublineses era escribir un capítulo de la historia moral de mi país, ¿no? Y elegí Dublín porque esa ciudad me parecía el centro de la parálisis, como decía él. Para él, Dublín era esa parálisis que no dejaba avanzar al país entero. Dublín provoca una parálisis al resto del país, decía. La estructura de este libro tiene 4 de sus aspectos: la niñez, la adolescencia, la madurez y la vida pública. A lo largo de los 15 cuentos se pueden percibir esos 4 aspectos. Las historias están dispuestas en ese orden. Dice: no presento una sátira punzante ni melodrama lacrimoso, simplemente un riguroso realismo cuyo tema primordial es la mezquindad de una ciudad y sus habitantes. Muy, muy duro James Joyce. Dublín, puedo contar que Dublín inicia su decadencia para los biógrafos desde que firman, y esto voy a hablar un contexto de la ciudad, ¿no?, un contexto político de la ciudad, desde que firman el acuerdo para pertenecer a Gran Bretaña en el año 1800. Con ese acuerdo se disolvería el Parlamento para mudarlo a Londres. Acto seguido. ¿En qué año, perdón? ¿En qué año fue esto? 1800-1801. Ok. Acto seguido, se acuerda un libre comercio entre los países miembros de la Gran Bretaña. De ese acuerdo sale muy mal parado Irlanda, ya que no recibió ninguna inversión y toda su producción salió para el resto del país, que pagaba mucho mejor de lo que pagaban los pobres irlandeses, provocando hambruna y enfermedades a su gente. Pero estamos hablando de 100 años antes, 114 A partir de ese, esto. Claro, porque James Joyce, como nace en el 1882, ¿ya?, toda la repercusión de de haber firmado ese acuerdo con Gran Bretaña, con Londres, todo Dublín, como se había armado por largo de los siglos, empezó a tener decadencia. A partir de allí, poco a poco fueron perdiendo poder económico, perdiendo poder de producción, derechos. Claro, duró 100 años todo eso. Ok. Bien. De allí los temas que están embebidos sus cuentos. La parálisis, como él dice, la parálisis como estancamiento de la ciudad y del país. Lo emblemático en el uso de los colores, como los describe: el café, el marrón, el amarillo, también el azul y el blanco. La frustración de la vida en familia, el siempre acucioso problema de dinero,
alcoholismo, epifanía y autoconciencia de los personajes en algún momento de sus historias, la propia ciudad como tema, la omnipresencia de la iglesia en el cobro de diezmos en plena crisis, lo que sucedía en ese momento, y la cultura y la política en Irlanda. Esos son los temas que van abarcando, ya sea, como lo conté en algún momento, en esa historia 1 o historia 2 que siempre cuenta Joyce. Para él, los cuentos tienen dos historias. La historia 1, la historia 2, la historia que se puede leer, que se puede visualizar, y esa historia 2, que es esa historia que está por debajo de todo lo que sucede, lo que no la que está entre líneas, la que está entre líneas. Lo que está entre líneas, lo que padecen los personajes, pero no lo dicen. Todo influencia en un estilo de relato donde lo más importante para él es crear esas atmósferas pesadas y ese ambiente siniestro entre los personajes. Yo recomiendo realmente que se lean todo el libro, ¿no? Se lo puede encontrar ya sea en internet, ya sea en cualquier librería. El libro son 15, ¿no? 15 relatos. Son 15 relatos. Quizás el de los más importantes que ha trascendido es el cuento Los Muertos, que es el último, ¿tá? Y este cuento inclusive fue adaptado al cine por John Huston. Lo pueden encontrar inclusive en YouTube, la película, se llama The Dead. Y bueno, el libro también se encuentra en librerías. Quizás en Los Muertos es en donde se puede acunar la mayor parte de todos estos temas, ¿no?, que él abarcan en sus distintos cuentos. Quizás la mayoría de temas están todos allá adentro, ¿tá? Y todo sucede en medio de una fiesta familiar por Navidad, ¿no? ¿Nos vas a contar más o menos los títulos de los 15 cuentos o no? ¿Así breve punteo o no? Sí, totalmente. Yo tengo por aquí uno, si quieres, mientras te salen todos. El primero es Las Hermanas, ¿no? Dice, el sacerdote, el padre Flynn, muere y un muchacho amigo suyo junto con su familia lo afrontan solo superficialmente. Las Hermanas, ese es el primero. El segundo, me avisas cuando ya estés listo. Sí. Un encuentro se llama el segundo. Ajá. ¿No? En donde, a grandes rasgos, la sinopsis es: dos muchachos faltan a clase y se encuentran con un extraño anciano. Si se dan cuenta, en este momento estamos en esa etapa de la infancia. Ajá. De ahí viene Arabi, que es también sobre un niño que se enamora de la hermana de su amigo, quiere comprarle un regalo en una feria llamada Arabi, que es Arabia, pero no lo hace. Esa sinopsis más extraña, una sinopsis muy poco enganchadoras, pero seguramente el cuento tiene mucho más. Sí, totalmente. Ahí viene el cuento de Belín, después de la carrera es muy interesante ese cuento. Dos galanes, la casa de huéspedes, una nubecilla también es parte de los cuentos recomendados. Duplicados, polvo y ceniza, un triste caso, efemérides del comité, una madre, a mayor gracia de Dios y los muertos. Ay, perdón. Entonces, James Joyce ha influenciado muchísimo al resto de escritores del siglo XX, sobre todo como Samuel Beckett, otro irlandés más, y a otro escritor como Mario Benedetti y su libro Montevideanos, que es una especie de una similitud y un homenaje a Dublineses de Joyce. Así es, a Mario Benedetti lo influyó mucho dentro de su producción literaria. Entonces les recomiendo que busquen este libro y conozcan una parte de Dublín a través de los ojos de James Joyce, y esa Dublín que padeció muchísimo, pero que se sostuvo mediante la buena intención de parte de su sociedad, ¿no? Qué chévere. En inglés es Dubliners, ¿no? Esta colección de 15 relatos cortos de el irlandés James Joyce, que, como nos decías, pretendía como abordar la parte moral de su ciudad, de su lugar. Y ahí... Así es, una crítica moral, no solo intenta abordar una crítica política hacia los movimientos políticos que se hicieron, sino también a la respuesta de la gente ante la situación. Y es una novela como para hacer mucha similitud en los momentos de grandes crisis, ¿no? Los comportamientos y las conductas en medio de grandes crisis, ¿no? Como a veces parte de la sociedad no se comporta muy bien con el ciudadano ante situaciones críticas. Mira qué chévere ver que él pudo también inspirar a otros escritores para hablar sobre
sobre sus ciudades, ¿no? Y sobre sobre, hombre, todo lo que le inspira a uno la ciudad de uno, una ciudad verde o una ciudad de mucha agua o una ciudad de muchos ríos o una ciudad de cielos grises o una ciudad de calores o de fríos. O sea, es tan chévere pensar que la ciudad te puede inspirar para escribir. Dublineses, como si pudiéramos escribir guayacenses o guayaquileños, ¿no? Como algo así. Como... Guayaquileños, muy interesante, muy interesante. Escribir guayaquileños con relatos de diferentes partes de Guayaquil. Sería lindo. Bueno, hay escritores locales que se dedican a... Los vamos a ver, por supuesto, vamos a ver nosotros. Bien. Vamos a ver, en el próximo capítulo de La Máquina de Leer vamos a tener un escritor guayaquileño y una anécdota sobre cómo la ciudad de Guayaquil lo inspiró a escribir una de sus novelas. Increíble. Claro, chévere, sí. Porque también vamos conociendo diferentes culturas, como la que nos invitaste hoy a conocer un poco más de Dublín, pero cuando uno empieza... Ya estamos llegando, empezamos en Asia, pasamos por Europa y ya vamos a llegar acá. Claro, fue hacia Europa y de ahí ya vamos a ir llegando a lo más local. Por aquí saludamos a nuestros oyentes. María Clara dice, me encanta el segmento de La Máquina de Leer. Alex Mora dice, ¿cómo se llama la película que mencionaste? The Dead, ¿no? De John Huston. La encuentran en YouTube, por suerte está en YouTube, subtitulada. Una película de 1987 de John Huston, The Dead en inglés, como Los Muertos. Bueno, claro, sí, Los Muertos. Estaría muy bueno que se puedan ver la película y leer el cuento, porque es interesante pues, esos dos lenguajes, ¿no? El lenguaje audiovisual y el lenguaje escrito, cómo opera con nuestra imaginación. Es un lindo ejercicio eso. Pero ¿qué recomiendas primero, el libro o la película? Primero recomiendo el libro, pero yo entiendo los tiempos de las personas, como están hoy en día. Les recomiendo que hagan el ejercicio que ustedes deseen y tendrán la repercusión propia. Yo recomiendo primero el cuento. No es tan largo, no tiene tantas páginas, así que... Sí, yo también recomiendo siempre primero el cuento o el libro, porque lo que sí me ha pasado es que si me veo primero la película, luego cuando me leo el libro o me leo el cuento, los personajes ya tienen cara. Es que claro. Y me gusta, digamos, pero ya... La imagen audiovisual la imagen audiovisual deja como un estigma allí en el espacio de la imaginación nuestra. Sí, no sé si estigma, pero ya creo la imagen. O sea, la mente es tan fuerte que ya a través de lo que ya visualmente se compuso en mi cabeza, pues lo traslado directamente al libro y seguramente le pasa a todo el mundo. Y también es mejor hacer, ¿no? Claro. No sé, es mejor hacer esa producción de imagen propia primero. Y luego de repente te ves la película y dices, uy, no, así yo no me lo imaginaba. Claro, a mí me ha pasado, que la película es la producción de la imagen del director, realmente, ¿no? Claro, él elige cómo quiere ser, cómo ve sus personajes. Entonces uno pues puede ser el director de su propia película mientras se va leyendo el libro y luego se ve los personajes de la otra película. Erickson Córdoba dice, muy buen segmento, me gusta. Chévere, este segmento es muy bonito. Y como siempre se nos va volando. Se nos pasó volando el tiempo, pero cuando a uno le gusta lo que hace, así pasa, se pasa volando el tiempo. Hoy entonces hemos hecho una segunda parada por una segunda ciudad y literatura. Esta es la serie de La Máquina de Leer del inicio del 2022 con Jorge Sandoval, dramaturgo. Hoy hablamos de Dublineses de James Joyce y nos invitó a leer estos 15 relatos. Ya ustedes entraron en contexto y la idea sería también que nos puedas recordar si es que tienes algo en tus redes sociales activo. La vez pasada nos hablaste de un taller. ¿Qué hay por ahora? Así es, todavía está abierto el taller. Me pueden escribir a @jorgesandoval.taller, que es mi Instagram, o a mi mail jorgesandovallopez@hotmail.com. Y el próximo capítulo de La Máquina de Leer vamos a tener como ciudad Guayaquil. Buenísimo. Entonces hay que esperar a ese jueves de La Máquina de Leer que se viene, que es dentro de 15 días. Estamos haciendo cada 15 días esta Máquina de Leer para que todos disfruten de estos libros, de estas ciudades y de estos personajes. Jorge, así damos tiempo para leer, ¿no? Claro, nos damos tiempo, exacto, para por lo menos ir a buscar el libro.
Bueno, te agradezco mucho por tu visita hoy, por nuestra cabina, y gracias por invitarnos también a conocer nuevos autores y nuevas ciudades. Nos despedimos, pero solo de este pequeño bloque, porque nos vamos a ir con algo de música. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo.